Tatio Argentina, la rama de servicio a la comunidad de la Comunidad Mundial de Meditación Cristiana, le damos la bienvenida a esta tarde de compartir hoy en especial con el padre Daniel Siloni, sacerdote jesuita desde Mendoza. Va a compartir parte de la espiritualidad ignaciana con nosotros. Le damos la bienvenida, Daniel. Bien, les agradezco la invitación. A mí me llegó, es muy grato para mí, justo el primer día de este año tan esperado, después de un año tan desesperado, poder compartir con ustedes un momento de contemplación, que creo que es lo que nos convoca a todos, ¿verdad? Más allá de ir conociendo y reconociendo la riqueza que tiene en este momento el camino de la contemplación, de la meditación. Eso nos hermana mucho a todos los seres humanos. Pasa lo mismo con el arte, por ejemplo. Cuando nos encontramos y el idioma es el arte, todas las barreras y las fronteras se difuminan o solamente aparecen como punto de encuentro y de reconocimiento mutuo, ¿no? Entonces, la propuesta es ahora que yo les cuente cómo es, una cuestión sencilla de cómo es la contemplación ignaciana, y que nos tomemos un tiempo como para contemplar, hacer el camino juntos. Entonces, yo estuve trabajando unos archivos, un archivito que les quedará a ustedes como aporte mío, que se llama La Contemplación Ignaciana o La Rayuela Ignaciana. Ahora no me acuerdo el nombre, si está completo de las dos maneras o es solamente La Rayuela Ignaciana, haciendo referencia a ese juego infantil presente también en todas las culturas, ¿no? Y después seguiremos proyectada una contemplación ignaciana de la historia del 2020, aprovechando el contexto en el que estamos contemplando. Entonces, paso a contarles de qué se trata la contemplación ignaciana. A ver si les puedo proyectar. No sé si es posible para mí, si no, tú, Javier, no sé si estoy a tiempo, si tú me dices si sigo el programa. Tú me mandas, yo no tengo problema. A veces soy obediente, a veces. Esta es una de ellas, de esas ocasiones. Sí, padre, todo suyo. Bien, aquí está la Rayuela Ignaciana. A mí yo imaginé que nosotros podríamos comprender inicialmente de qué se trata la contemplación ignaciana pensando en el juego de la rayuela, sobre todo porque hay un momento inicial, hay una sucesión de pasos que se van dando a saltos, y todo lo que sucede es para llegar a una situación que casi escapa de la sucesión, porque es el cielo, ¿no? Ya todo es cuadradito, en sucesión o en simultaneidad, hay cosas de azar y hay juego ahí adentro, pero cuando llegamos al cielo todo eso vale redondo, ahí uno puede girar, ¿no? Entonces pasa también algo parecido en la contemplación ignaciana. Nosotros tenemos un momento inicial que es común en toda oración inicial, en toda oración ignaciana. Hay una sucesión de pasos o de saltos que nos preparan a nosotros para la contemplación propiamente dicha, que en la rayuela sería el cielo, ¿no? Además, en el cielo cristiano es la contemplación ya absoluta, ¿no? Estamos Dios y nosotros presentes mutuamente. La semejanza es evidente, la simetría también, pero la mutua presencia y el ser de cada uno de los dos, de Dios y de nosotros, no se consume. Nosotros nos reconocemos a nosotros mismos, seguimos siendo quienes somos, Dios es conocido directamente, y de esa contemplación surge la comunicación y el amor, ¿no? El contacto, la comunicación y el amor, el vínculo perfecto, ese será el cielo. Entonces, ¿cuáles son los pasitos que tenemos nosotros en la contemplación ignaciana? Aclaro que yo les estoy contando con estos numeritos que están aquí, que ustedes ven, doble E número 46,
La cita bíblica es clara allí también, sobre el primer momento inicial. Les estoy contando a ustedes uno de los tipos de oración que están propuestos en los ejercicios espirituales de San Ignacio. Por eso ese doble E es ejercicios espirituales. Aquí está aclarado abajo en una nota al pie. Y un acceso al texto del libro de los ejercicios. Ustedes reciben este archivo y pueden entrar allí a un archivo compartido con un texto de los ejercicios en un castellano. Creo que ese archivo tiene un castellano más o menos actual, ¿no? Porque también el castellano hace de 480 años aproximadamente era el original de San Ignacio, ¿no? Entonces ahí hay varios tipos de oración muy interesantes. Hay oración con la respiración, oración con las palabras, la oración verbal, obviamente, ¿no? Y la meditación entendida como una contemplación con un rasgo más reflexivo, lógico, intelectual, ¿no? Y la contemplación, que es lo que yo les estoy mostrando. Esos numeritos que están allí, 102, 103, 104, 106, 108, son los números del detalle que San Ignacio puso en las primeras contemplaciones que él proponía en los ejercicios espirituales, que son la encarnación y el nacimiento de Jesús. Entonces ahí es cuando él detalla de qué se trata bien, muy esquemáticamente, de qué se trata la contemplación ignaciana. Entonces, tenemos el momento inicial, que sería el cero, el momento cero de la contemplación. Es una oración que San Ignacio nos invita a que nosotros recemos siempre, continuamente, antes de empezar el momento de la oración, en cualquier oración, ¿no? Cualquiera sea. Que es indica una actitud como de orientación completa de todo lo que nosotros somos y tenemos delante de Dios. Es la oración inicial. Ya veremos en la propuesta que yo les hago, en la contemplación, cuál es esa oración inicial. Después hay 3 momentos que son como los saltitos en la rayuela. Uno es una historia, ¿no? Usamos una historia, un suceso, un acontecimiento, algo que sucede, obviamente siempre es sagrado, ¿no? Algo que sucede para percibir allí la presencia y la acción y la palabra de Dios. Entonces es recordar la historia. Esto supone que ya anteriormente ha sido preparada la contemplación, ¿no? Que uno ha elegido una historia. En el caso de la contemplación que vamos a hacer en un rato, es el año 2020, esa es la historia, ¿no? Entonces se ha elegido una historia y el pasito solamente es recordar la historia. La recordamos, cuál es, qué es lo que sucede, es la historia de tal cosa que pasó, tal cosa, es la historia del año 2020. Un segundo momento, fíjense qué interesante, porque ahí al final convocamos a la memoria, ¿no? La memoria de una historia. La segunda convocatoria es a la imaginación. Nosotros con nuestra capacidad figurativa estamos invitados a rezar también. Entonces, San Ignacio nos invita a que nosotros, por ejemplo, en la escena del nacimiento, que nos imaginemos el camino que iba de Nazaret a Belén. ¿Y cómo era el camino? Si era ancho, si era largo, si era muy de subidas y bajadas, o era muy llano, si había mucha... ¿Cómo era el camino? ¿Cómo era? Entonces, esta imaginación, fíjense, también es muy interesante, porque a veces nosotros en otras propuestas contemplativas, a veces luchamos mucho con esa imaginación porque nos perturba el silencio y la atención que precisamos para la contemplación o la meditación, como se la nombra, ¿no? Pero aquí la convocatoria es para que nos ayude. Para que nos ayude, convocamos a la imaginación imágenes que nos ayudan a la contemplación. Y entonces vamos como progresando. El tercer paso sería un pedido especial. Además de la primera oración inicial en la que nosotros pedimos y expresamos cosas delante de Dios, hay un pedido especial en la contemplación. En todas las contemplaciones ignacianas el pedido es el conocimiento interno. Pedimos a Dios
poder conocerlo, el conocimiento interno, ese conocimiento espiritual. Es un conocimiento de lo que Dios es en verdad delante de nosotros, para nosotros, como se nos ha presentado, poder descubrir, ¿no? No solamente, bueno, nos pasa también entre personas, ¿no? Conocer de verdad a alguien es conocer no solamente lo que aparenta, sino todo lo que es su historia, sus motivaciones, sus costumbres, su recorrido, su creatividad, su imaginación, sus emociones, bueno, la manera en la que decide y en la que renuncia, ¿no? Entonces nosotros pedimos conocimiento interno. Tiene cierta referencia a una inteligencia emocional, ¿no? Una inteligencia emocional, o como se estaría hablando, he escuchado a algunos especializados jesuitas en espiritualidad hablar de una inteligencia espiritual, ¿no? Una inteligencia espiritual. Es una manera en la que nosotros procedemos a algunas estructuras de conocimiento que involucran prioritariamente a nuestro espíritu, no solamente a nuestras emociones o a nuestras estructuras psicológicas. Entonces esos serían los 3 pasitos que serían los saltitos en la contemplación, de preparación para lo que plena y propiamente es contemplación en clave ignaciana y en el contexto de los ejercicios espirituales de San Ignacio. La contemplación después de esa petición, por eso está en otro color allí, y el diálogo es ese ritmo más libre en el que nosotros nos encontramos después de prepararnos y después de pedir. Lo que nos pedimos a nosotros mismos es prestar atención a lo que está sucediendo. Entonces ahí San Ignacio nos invita a ver, a oír, a mirar, a oler, a involucrar los sentidos, pero en clave interior, en clave espiritual, ¿no? Nosotros podemos, por ejemplo, con el tacto espiritual, poder percibir cierta densidad y cierta textura que tiene la presencia de Dios, o la acción de Dios, o la palabra de Dios. Y entonces el espíritu nuestro está como prestando atención en todo lo que está sucediendo en nuestro espíritu, que de todo eso parece que nos acerca a esa presencia de Dios. Hay una manera en la que nosotros podemos percibir esa presencia, ¿no? Sería como tocar o dejar tocarse, tomar contacto. También se percibe, se huele, hay un olfato, ¿no? O un oído también. A mí me suena que en la historia que estoy contemplando, eso que está sucediendo, y además que está sucediendo en ese momento, uno le suena como la música de fondo de una ópera, ¿no? El tema principal va y aparece, y por allá hay unas notas, hay una sucesión de notas, y entre medio de toda la melodía y de todos los instrumentos, esa partícula, esa partecita nos suena a nosotros como palabra de Dios, o como eco de la palabra de Dios. Y en el mismo espíritu de esa contemplación ignaciana, San Ignacio nos invita a nosotros al diálogo, a dialogar, es decir, a ponernos en comunicación con Dios. Entendemos los cristianos que Dios es alguien que ha hecho un camino para poder tomar contacto con nosotros. Entonces, por la contemplación, nosotros habilitamos nuestras aptitudes o nuestras competencias místicas, para ponerlo de alguna manera, ¿no? Porque nos entrenamos en esa comunicación, y por la comunicación se da y se facilita ese conocimiento del Señor y ese amor mutuo entre Él y nosotros. Entonces, todo ese tiempo que en la metáfora de la rayuela es ese cielo al que llegamos, podemos como quedarnos, ¿no? No es un trabajo de tareas sucesivas ahí, sino es más como una danza, ¿no? Como si fuese lo que sucede cuando ya estamos en la pista y estamos bailando, ¿no? Cuando se cumple el tiempo destinado a la oración, se termina con un Padre Nuestro. Esa oración también puede ser otra oración verbal, ¿no? Dirigida por ejemplo, si es una escena bíblica donde están María e Isabel, es la visitación, alguna de las contemplaciones que hicimos estos días,
entonces podría ser la oración del Ave María, que está en labios de Isabel en esa escena, o el Magnificat, que está en labios de María en esa escena también. Es una oración que concluye y que condensa todo lo que los cristianos vivimos en ese contacto, en esa comunicación de amor con Dios, ¿no? Se pone Padre Nuestro porque terminar con un Padre Nuestro es casi siempre como el subtítulo de la contemplación de San Ignacio. Así como empezamos con una oración que es casi siempre la misma, terminamos casi siempre con el Padre Nuestro. También hay algo interesante con el Padre Nuestro, que es la oración que mismo Jesús nos enseñó. Entonces, podríamos entender nosotros que ejercitándonos, es decir, contemplando, rezando, ejercitando nuestro espíritu y poniéndonos en contacto con Dios, comprendiendo de alguna manera ese misterio, entendiéndolo de alguna manera, muy de a poco, nosotros disfrutamos más sensiblemente, con más nitidez del efecto que tiene esa presencia de Dios en la historia de la humanidad. El efecto es la fraternidad. Tenemos un Padre que es Padre de todos y oramos a Él como nos enseñó Jesús. Entonces ya confesamos que somos hermanos. Hay un resultado indirecto, un regalo, un obsequio, algo que nos queda a nosotros cuando logramos progresar y madurar esa comunicación, ese amor con Dios. Es que somos y que nos tratamos y que nos sentimos hermanos entre todos los seres humanos. Por eso es que tiene como cierto sentido esa oración del Padre Nuestro. Bien, mi idea ahora es, si quieren, zambullirnos en una media horita, 25 minutos de contemplación, siguiendo estos mismos pasos, en una presentación con unos textos muy breves y silencios, ¿no? Cada 5 minutos más o menos habría como un avance, sería ayudado por una frase mía para ayudar, para ir de la mano juntos, digamos, ¿no? Y poder contemplar a Dios gracias a la historia que aconteció. Estupendo. Esto es lo que les contaba, ¿no? En la contemplación. Bien, es un texto que el acceso está público, así que ustedes pueden ingresar después a la misma contemplación. Es lo que propongo, está propuesto. Estos son los pasitos que vamos a hacer, es la oración inicial, después una historia, algunas imágenes que nos ayudan, poquitas, porque las que importan son las que uno vaya contemplando, el pedido de conocimiento interno, la contemplación. Bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta oración inicial, este momento cero de nuestra contemplación, es para elevar nuestro espíritu al Señor y dejar que el deseo de plenitud que surge de esa comunicación y ese amor ordene toda nuestra vida. Pedimos con las mismas palabras del texto de los ejercicios, que todas nuestras intenciones, nuestras acciones y nuestras operaciones sean ordenadas al servicio y alabanza de nuestro Señor, de Dios. Puede que también en este momento nosotros nos tomemos un instante, un minutito de silencio, para tomar contacto con todo lo que somos, eso que nosotros nombramos cada vez que intentamos reconocernos delante de un espejo o cuando ponemos los pies sobre la tierra iniciando el día, ¿no? Lo que somos, lo que tenemos, lo que queremos ser, hacia dónde queremos ir.
percibimos y presentimos, Señor, junto con tus discípulos, que no sabríamos a dónde ir. Sentimos que solo tú tienes palabras de vida eterna. Por eso contamos con esa presencia tuya, con esa palabra de vida. Queremos aprender de ese amor que tú nos manifiestas. Toma, Señor, todo lo que somos y todo lo que queremos ser, todo lo que anhelamos, lo más profundo y lo más trascendente, todas las tareas cotidianas que realizamos, todo lo que compartimos contigo y lo que compartimos con los demás, todo lo que queda en nuestro interior, todo lo que va quedando en esta historia que tú conoces con nuestro nombre y nuestro apellido. Aquí, como les decía, la propuesta es recuperar, que cada uno de nosotros pueda recuperar esta historia. En la contemplación ignaciana, en la explicación anterior fue referida, por ejemplo, una escena, dos escenas evangélicas, pero aquí nosotros vamos a tomar en perspectiva sagrada lo que sucedió en el año que ya pasó. Todo lo que sucedió y lo que nos sucedió a nosotros, a cada uno de nosotros. Entonces, nos vamos a tomar unos minutos de silencio para que cada uno pueda, desde el primer día del 2021, mirar todo lo que sucedió. No sé si es hoy o ayer, se cumple un año desde que el gobierno chino cerró el mercado de Wuhan, que es tomado como el epicentro del contagio primero del COVID-19. Pero no es lo único que sucedió y no es lo único que nos sucedió. Es una historia riquísima la de cada uno de nosotros. Nos tomamos unos minutos para volver a repasarla, para volver a tenerla cerca.
Damos un nuevo paso. Aquí es donde nosotros, junto con el rescate de esta historia del 2020, de lo que sucedió a mi alrededor, en mí, también nos ayudan algunas imágenes. Algunas están aquí, por ejemplo esa de allí es el templo de Mendoza vacío, en la época de Semana Santa. Está el cirio pascual encendido y está todo vacío. Una calle vacía. Bien. Aquí es donde también recuperamos algunas imágenes de lo que fue nuestra propia vida durante el año pasado. Las imágenes que nos ayudan están muy cerca de nosotros porque acabamos de vivir, estamos viviendo esta experiencia. En las escenas evangélicas a lo mejor es un trabajo un poquito más intenso, poder imaginar el camino, el lugar, la habitación, la casa, los lugares donde acontecieron los acontecimientos que contemplamos. Pedimos entonces el conocimiento interno del Señor, ese saber, esa sabiduría que nos ayuda a nosotros a conectar con el misterio de Dios presente en nuestra historia. Y además volvemos a pedir, sabemos que no es solo fruto de un entrenamiento o de un trabajo que nosotros hagamos por más buena voluntad o eficacia que querramos tener. Dios se nos da a conocer y nosotros queremos conocerlo. Y nos vamos a dedicar estos 5 minutitos que vienen a poder contemplar. Como les decía, en este momento ya no es sucesión, sino es más bien quietud y silencio, enfoque, atención, percepción del misterio de Dios delante de nosotros gracias a esta historia del año 2020. Nosotros en este momento de contemplación podemos también tomar contacto con nosotros mismos, por ejemplo, con cómo hemos vivido y con qué intensidad
ese contacto habilitado por la cuarentena, por el confinamiento, por el encierro, por estar en casa, cómo hemos conectado con nuestra familia, con nuestros sentimientos, con nuestras ideas, también con los sentimientos y las emociones de los demás. Y entre medio de toda esa contemplación, como una danza, ir percibiendo o prestar atención a eso que nos suena a nosotros como eco de la presencia y de la palabra de Dios en un año de vida que ya nadie nos puede quitar, en un año tan especial.
dentro del mismo ámbito y ambiente de la contemplación, nos abrimos al diálogo con Dios, nos expresamos y escuchamos. Hacemos un ejercicio de alta calidad humana y a la misma vez espiritual, divina, porque dejamos que lo más importante de nuestras vidas se exprese delante de Dios y enfocamos y prestamos atención a esa palabra emitida de Dios para nosotros, como un amigo habla con otro amigo.
porque te descubrimos Padre, porque te recibimos en Jesús y nos habita tu Espíritu de una manera gratuita y sin condición. Recibimos un amor infinito de tu parte. Nos animamos a dar siempre un paso más, intentando profundizar el conocimiento que cada uno de nosotros tiene de ti. Por eso con Jesús, con sus discípulos, por eso como hermanos que somos, unidos delante de ti, te decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Daniel. El encuentro fue hermoso. En nuestros encuentros normalmente abrimos un espacio para que alguien quiera compartir o preguntar. Y voy a aprovechar para hacerte una pregunta. ¿Las contemplaciones son individuales o son en grupo? ¿O hay de las dos maneras? ¿O cómo normalmente se hacen las contemplaciones ignacianas? En la propuesta de San Ignacio al inicio, las contemplaciones son una invitación a rezar solos, ¿no? Individualmente. Hace 480 años, casi 5 siglos, ¿no? En un momento también muy especial de la historia del cristianismo occidental, San Ignacio no creó algo de la nada. O sea, hacía siglos que había gente meditando y rezando. Más, él hizo todo su camino muy cerca de los consagrados religiosos de su tiempo, ¿no? En Manresa, que fue donde él vivió su experiencia de ahondamiento interior, digamos. Se quedó en las cuevas de Manresa, muchos de ustedes seguramente conocen el lugar, cerca de una abadía, de un monasterio que había allí, por tomar contacto y aceptar la guía la necesaria guía de alguien que lo orientara un poco, ¿no? Y él acudía regularmente a hablar con un monje allí, si no me equivoco, dominico, de los dominicos o de los benedictinos. Es decir, la dimensión comunitaria siempre está presente en el camino de la contemplación, pero al inicio los ejercicios son como individuales. Después, a lo largo del camino de la historia, el cristianismo ha tomado contacto con otras escuelas y con otras tradiciones muchísimo más longevas, digamos, de contemplación. Entonces han surgido muchísimas otros caminos a donde sí ahí se comparte la contemplación. Solo por dar el ejemplo, porque ya lo mencioné en alguna oportunidad, el camino de contemplación propuesto en los ejercicios de contemplación, esa escuela del Padre Yalix, en esa experiencia, en la experiencia de oración es compartida. Es decir, rezamos todos juntos en un mismo lugar y todos seguimos la misma guía, muy parecido a lo que nosotros hacemos ahora, pero de manera presencial. Incluso de manera virtual se han estado haciendo ese tipo de caminos, ¿no? O sea que no se ha quedado estática esa dimensión como comunitaria, se ha ido alimentando y fortaleciendo mucho, ¿no? Gracias. Los invito a desmutearse y a preguntar. Yo estoy mirando el chat. Si quieren pueden poner alguna pregunta por el chat o levantar la manito o simplemente... A ver, Juan José. Realmente me encantó, Daniel, pero te soy muy sincero, me costó seguirlo, ¿viste? Y capaz que la respuesta es
porque justamente, viste, ayer fue un día de comer muchísimo, hoy seguimos comiendo, y para hacer esta contemplación, te pregunto a ti, ¿es necesario también tener esa limpieza, viste, digo, no solamente mental, obviamente, sino también en la parte física? Porque te soy sincero, me encantó, pero me costó. Te agradezco, Juan José. Fíjate qué importante que es cuando uno toma contacto con la contemplación realizada en uno, ¿no? El contacto con el cuerpo de uno, con la mente de uno, con las emociones de uno, porque claro, en cada uno de nosotros tuvimos experiencias diferentes de cada uno de esos pasitos. Justo a mí lo que me sucedió es que parecía que esto iba volando, ¿no? Esto es flash, da vértigo, ¿no? En la contemplación, a mí, cuando me toca contemplar habitualmente a mí, los tiempos son más armoniosos. Entonces, esto de seguir los pasitos y estar después en la contemplación, después es un chicle, digamos. Cuando nosotros contemplamos, en los pasitos primero se hacen más rápido y uno entra más rápido a la pista de baile, digamos, ¿no? Entonces, lo que importa no es seguir el paso y el protocolo y todo, sino es llegar a la contemplación. Y ahí en ese trabajito influye mucho el momento en el que uno está y uno toma decisiones para contemplar como puede, digamos, ¿no? También las imágenes se entremezclan mucho cuando uno está contemplando, porque esa convocatoria de la imaginación tiene su trabajo aparte, ¿no? Cómo poder conservar la atención al acontecimiento de Dios, que es el que uno está contemplando, mientras yo no me dejo apabullar por las imágenes. Y otra cosa que sucede también es que en general las contemplaciones de este tipo llevan 1 hora, no la media hora que nosotros tuvimos. Es muy limitado lo que podemos como hacer juntos, ¿no? No sé si te ayudo, Juan José, con esto. Yo, padre. ¿Alguien más? Yo. Yo. Bueno, Bien. Sor Mari. muy agradecida de esta contemplación. Qué hermoso, yo me recordé cuando recién me inicié a la vida religiosa. Nosotros somos formadas por los padres de San Ignacio, mucho. Y el padre que nos daba las novicias nos infundía tal vez por eso es que a mí me priva la contemplación, a mí me llena. Nos hacía contemplar, por ejemplo, en Navidad, el nacimiento de Jesús, bueno, todo, ¿no? Y estoy recordando a tiempos, porque no lo he hecho ya en la vida activa, para mí ha sido muy difícil, porque cuando uno se está de novicia es más interiorización, pero ya en la vida activa es corre. Y eso a mí, sinceramente, no me ha gustado, A mí lo que me gusta es esta manera y no sé si decirle, ¿no? Nos pudiera ayudar algún otro momento, yo lo digo de mi parte, para continuar y recordado esos pasos que son así, ¿no? Sí, se me hizo fácil, me ayudó bastante, pero no sé si me di a comprender. Gracias, Padre, reavivé mis años de noviciado, que ya son 30 años, pero yo no quisiera quedarme allí, sino que continuar, porque es una riqueza muy grande, Padre. Dios le pague. Muchas gracias, hermana María. Todo el camino de la contemplación de todas las escuelas y de todos los tiempos está disponible para que uno pueda hacer el propio camino de contemplación. Por eso uno siente que cuando contempla siempre es novicio, novicia, siempre se queda con las ganas y el anhelo de decir, si yo pudiese vivir esto todo el día, todos los días. Pero es en nosotros un continuo ejercicio, pero siempre entonces es
el rescate de la constancia que le podemos dar. Es un rato por día, es ir buscando de a poquito la manera de contemplar que cada momento de la vida nos permite. Ir haciendo también, ir metiendo manos en la masa. Hay muchos pasitos de estos que yo les conté muy esquemáticamente y siguiendo estrictamente lo de San Ignacio hace 5 siglos, no es ayer. Sí. Pero hay pasitos que se pueden hacer distintos, ¿no? Hay gente que intercala canciones, que en vez de expresarse con textos se expresa cantando. Hay gente que se ha expresado bailando, se pone el cuerpo entero en la contemplación, recordando y tomando contacto con otras tradiciones contemplativas, por ejemplo, los sufíes, que han generado toda una escuela de danza espiritual, de danza mística, que es conmovedor poder ver cómo los seres humanos se ha abierto tanto ese camino de la contemplación. Y cuidarse de pensar de que la vida es un impedimento para la contemplación. Porque yo creo que hay que renovar el optimismo, digamos, ¿no? Se puede encontrar un momento y una manera para contemplar en la vida diaria de todos los días. Padre, disculpe, no sé. Sí. Bueno, nosotros nos han enfocado también en la meditación, pero y me estoy refiriendo es a la meditación contemplativa. Entonces, bueno, en la vida activa, digamos, lo meditamos, pero realizando una reflexión, ¿no? Porque eso está entendido de la meditación que a nosotros nos enseñaron. Pero con este método que yo he encontrado y ha sido una bendición de Dios en la meditación de Argentina y la meditación mundial que nos dan, y Dios ha permitido ingresar, yo tengo ahora otro enfoque de lo que es la meditación contemplativa. Y diría el sinónimo, la oración contemplativa. Y eso es lo que yo recibí en el noviciado. Y ahora me he acostumbrado más a la oración contemplativa que decimos nosotros, meditación contemplativa, más no la reflexión. Porque sí hay que reflexionar, pero reflexionamos desde la razón. Y aquí no entra la razón, sino aquí entra el espíritu que bulle y ora por nosotros. Y eso me ha hecho falta, porque sí, yo viví bastante con el padre Braulio Velasco, que no sé si tal vez le conoció, que ahí mismo nos daba los retiros hasta los votos perpetuos. Y yo conservaba mis documentos, pero yo digo, bueno, he conservado, pero ahora deben estar más actualizados y deseo unir esta vivencia de la escuela de meditación que estoy recibiendo y una gracia que usted nos dio ahora más, ¿no? Y unirlo con lo que yo sé. Nada más, padre, disculpe. No, no hay ningún problema. Es así como tú dices, cómo es esa necesidad de dar pasos hacia adelante para entender también qué función cumple la reflexión en una persona. Tampoco puede ser un obstáculo para la contemplación, ni tampoco el resultado de la contemplación. No vamos a contemplar para pensar algo, ni tampoco reflexionamos en el medio de la contemplación, ¿no? Entonces estamos siempre como tendiendo a esa habilidad, a esa aptitud contemplativa, y en esa, y como resultado gratuito, se da todo, ¿no? Entonces uno piensa mejor, decide mejor, opta mejor, renuncia mejor. Podríamos decir que hasta sufrimos mejor, porque hay sufrimientos que son inevitables gracias a la contemplación, pero no es interesado nuestro trabajo contemplativo. Entonces, como somos inquietos y a la misma vez nos vamos despojando de todo para contemplarlo, y de todo el proceso también. Quedó bárbaro todo, pero ahora no renunciar a ese apetito que nos queda. Una vez que contemplamos, ya no podemos volver atrás. Ya no.
¿Qué te hace pensar esto? No importa lo que haga pensar, lo que importa es que nosotros nos mantengamos allí. Siempre como con el horizonte de poder profundizar en esa comunicación, en ese contacto con lo trascendente en nuestra vida, que para nosotros los cristianos es ese Dios de Jesús. Muy bien, Muchas padre. gracias, María. Pague, padre. No sé si alguien más desea. ¿Te parece, Javier, que podemos, quizás si el padre quiere, no sé si no hay otra pregunta, podemos hacernos 5 minutos de meditación? ¿Puede ser, padre? ¿Nos acompaña? Sí, claro que sí. Si no hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta. Sí. Alguien, yo leí ahorita una pregunta, no sé. ¿Querés, Silvia, vos, si hay alguna pregunta, Silvia, querés ver la voz para el padre? Sí, hay una pregunta de Ricardo que dice, ¿puede alguien decir algo de Dios? Qué pregunta más comprometedora. Lo dejamos para lo último. Interesante, porque al final, fíjense que uniendo con lo que decía la hermana recién, ¿no? Sor Mari. Sí, que no es reflexionar. En espiritualidad ignaciana hay un término que dice reflectir. Reflectir no es reflexionar. Nosotros vamos comprendiendo que sería como nosotros nos acercamos a Dios y al final lo que buscamos es poder percibir qué es lo que contempla Dios de nosotros. Es otro tipo de reflejo. Nos dejamos mirar por el misterio. Eso. Y entonces la habilidad es poder percibir qué dice Dios de sí mismo. Qué dice Dios de sí. Como eso es infinito, nunca se va a poder terminar de decir. Y en ese sentido estamos en contacto con la tradición judía del Antiguo Testamento, que no podían nombrar a Dios ni poder verlo, porque la asimetría existencial los dejaba por fuera, ¿verdad? Pero parece un mantra. ¿Se puede alguien decir algo de Dios? Un mantra, estaría lindo alguna vez. Muchas gracias, no sé quién fue, fue en el chat. Ricardo. Gracias. Ricardo. Maldad decirle a la persona que nos dijo, mi Dios y mi todo, mi Dios y mi todo, es, no sé, se me sale este rato, el que da sentido a mi vida, el que no puedo aún expresar, sino Eso, vivirlo. ahí está. El que no puedo muy expresar. Y ahí decimos y no decimos. Silvia, ¿hay alguna otra pregunta para el padre? Pregunta no, hay un montón de agradecimientos. Después se los hacemos llegar entonces. Perfecto, perfecto. Padre, si alguien quiere contactarse, le podemos dar su mail o puede ser. Todo. Sí, perfecto. Sí. Bueno. Y todo el material queda disponible para que lo difundan y lo vuelvan a rezar, sugieran. En fin, vamos caminando juntos. Javier. Hay una pregunta más, perdón, Diana, que entró recién. Dale. ¿Dónde se puede aprender más sobre esta práctica? Lo pregunta Andrea Toraño. Fíjense qué interesante, porque al final siempre es en comunidad como nos vamos contagiando de estas cosas, ¿no? Ir buscando hasta encontrar cuál es la comunidad donde yo puedo dar el paso que siento que tengo que dar en este momento. Dios se vale de las experiencias compartidas, y todos los grandes maestros contemporáneos, desde Anthony de Melo, que yo lo recuerdo mucho, lo seguí mucho, y también Jalix, hablan de que en comunidad se avanza muchísimo más rápido en la oración que solos. A prueba y error es un tiempo. En comunidad se reduce muchísimo y se avanza mucho más rápido, ¿no? Entonces es cuestión como de buscar, empezar desde lo que está más cercano a uno, en alguna comunidad donde uno se puede integrar, y empezar la búsqueda esa, del espacio y de la experiencia. Muchas gracias. Padre, perdón.
pero última pregunta, hermana Sí, María, que Sor Mari. tenemos unas ganas bárbaras de meditar. Sí, porque tenemos que cerrar, Sor Mari. no, solo quiero decirle al padre que Dios le pague. Él es el único padre que le veo en este ambiente, además del padre César Dávila aquí en el Ecuador. Padre, Dios le pague. Usted me ha hecho vivir mis años hermosos de noviciado. Dios le pague. Muchas gracias, Mari. Dios ya pagó, por eso que estoy aquí. Vamos a Ay, meditar. Javier, ¿querés guiar 5 minutitos de la meditación? Sí. Gracias. Entonces, ya estamos sentados en una posición de rectitud y de quietud y nos vamos a concentrar en nuestro interior, en nuestra respiración y en nuestro mantra. Padre Celestial, abre nuestros corazones a la silenciosa presencia del Espíritu de tu Hijo. Condúcenos a ese misterioso silencio donde tu amor es revelado a todo aquel que clama, Maranatha. Ven, Señor Jesús.
Muy bien. Terminado nuestros 5 minutos de hoy. Nomás agradecer de nuevo a Daniel por su tiempo, por su dedicación y por compartir este regalo con nosotros y nuestra comunidad. Pueden desilenciarse y manifestar un saludo, Diana. Ah, sí, muy agradecida. Y obviamente aprovechamos para volver a invitarlo. Acá siempre somos así, los exponemos en público. Gracias, Padre Daniel, muy Nos generoso. Muchas comprometemos. gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Padre. Muchas Muchas gracias. gracias, Padre, un placer. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a todos por Gracias. acompañarnos. Gracias. Sí. Bendiciones. Gracias por acompañarnos Gracias. en estos nuevos encuentros. Y bueno, los esperamos el próximo viernes. Acá estaremos. A Cada esta hora. viernes. Año bendecido En para el mismo todos y canal. todos. Gracias, Padre. Gracias. Bendiciones. Gracias. Lluvia de Gracias. bendiciones Muchas, para muchas todos. gracias. Gracias. Ah, Nos vamos con su bendición. Muchas gracias. Gracias. Dios le pague. Hermoso. Feliz año. Bendiciones. Gracias. bendiciones.